es tu formación y eso. Okay. ¿Quién es profesor? Israel Young. El que estaba en Marrio, trabajó en Marrio. Perdón, enseñó en la San Martín. Creo que se enseñó en San Martín. Sí, ¿no? Él trabaja y enseña al mismo tiempo. Sí, pues en realidad sí. Bueno, entonces, primero una introducción, ¿no? Este es el restaurante El Hornero. Es un restaurante de carnes, por lo que necesita una buena carta de vinos, especialmente tintos, ¿no? El 95% de nuestra carta son vinos de esta categoría y el 5% se divide en espumantes, rosados, unos vinos dulces por ahí y unos fortificados, ¿no? Pero en sí todo es vino tinto de diferentes regiones. Bueno, en mi caso yo me encargo de la cava, que puede llegar a albergar más o menos 4.500 botellas, si es que todo está lleno. Aquí tenemos los toneles, el techo. En la actualidad hay 2.500, porque vamos a cambiar la carta. Entonces, cuando se cambia una carta es bueno reducir los stocks, porque cuando cambia la carta cambian los vinos, y si estos cambian nos quedaríamos con una gran cantidad de dinero. En realidad ustedes están estudiando arte culinario y también saben de administración. Entonces, mi trabajo principalmente aquí es ver que todo esté en armonía, que haya los vinos. Tenemos más de 150 etiquetas de vino, ¿no? Entonces, y que un cliente pida una y no haya, parece a veces fácil, pero no es tan fácil, porque hay que pedirlo justo como les dije al principio para que no se queden sobre stock. Bueno, entonces para esto lo que se necesita es una persona que puede ser hombre o mujer, que básicamente tenga conocimientos generales de enología, de cavas, de regiones vitivinícolas, cata, maridaje, porque este es un aspecto solamente del vino, ¿no? El aspecto de que es el almacén. Después en el salón es otro trabajo, ¿no? El trabajo de atender, hacer un servicio, las temperaturas, las recomendaciones. Y por eso, bueno, en mi caso, yo he estudiado en la Universidad de San Martín, pero bueno, es en el instituto. Hay un instituto que es el Instituto del Vino y del Pisco, que es bien conocido. De repente les han comentado. Sí. El Instituto del Vino y del Pisco forma sommeliers y catadores. Entonces yo estudié ahí. Me recuerdo que el profesor Israel también me dio unas clases. Sí, el profesor ha dado bastantes clases a varias personas. Sí. Clases de servicio, ¿no? De cómo atender en el restaurante y todas esas cosas. Y bueno, la formación no es tan prolongada como de repente una carrera universitaria. Te enseñan los principios, los básicos, y de ahí todo lo que depende es tu recorrido catando vino, ¿no? Introduciendo eso. Buenas tardes. ¿Qué vino deseas? Ya, un segundo. Sí. ¿Botella completa? Sí. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, ya de ahí uno tiene que catar bastantes vinos y siempre hacer el análisis, ¿no? Y de ahí uno puede dar las recomendaciones. Es bueno viajar. En mi caso, yo hice una pasantía en la bodega Zucardi. ¿Puedo enseñar una botella? Bueno, esta es una presentación de media botella. Esta es reserva, ¿no? Y la familia que lo produce se llama familia Zucardi. Vino desde Italia y se quedó en Maipú, que es una zona de Mendoza. Yo aquí hice mi pasantía, donde básicamente estuve en todas las áreas. Estás desde la cosecha, en el viñedo, en la cava, en la cata de vinos. Te vas por todas partes y bueno, ahí te consolidas más, no conoces personas, así como hacemos intercambio en la universidad. Ya, claro. Algo así, es como una pasantía en realidad. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Viajar a Chile, Argentina, que es en Sudamérica, y si Dios quiere, pues planificar un viaje a Europa. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, he trabajado en diferentes restaurantes. ¿Este no es tu primer trabajo? No, no es mi primer trabajo. He trabajado en importadoras de vino españoles, argentinos, una importadora de vinos italianos. He trabajado en un wine bar, que es un bar de
lugares, perdón, es un bar donde se ofrece solamente vino. Y esa es la idea, ¿no? Llegas, tomas vino, acompañas con un pique o a veces se denomina tapa y bueno, esa es la idea. Y ahora estoy aquí en el hornero y estudio, ustedes saben, con Mari tengo unas clases. Ya, eso es basado a tu profesión. Sí. Y ahora basado en la cava, queremos saber qué tamaño tiene la cava. O sea, Sí, bueno, este es más o menos 3 por 6 más o menos. En realidad nunca lo he medido, pero ¿ustedes qué dicen? 3 por 6, Sí, ¿verdad? 3 por 7. Este es 3 por 7. 3 por 7, ¿no? 3 por Sí, 7. en realidad es una cava grande. Yo he estado en otros restaurantes y generalmente los restaurantes no tienen una cava. ¿Por qué? Porque es un espacio. Claro. Y el alquiler a veces cuesta, y si es propiedad, entonces ahí se pueden poner mesas y demás cosas. En cambio aquí la cava es grandísima, 4.500 botellas, entonces eso nos da potestad a poder tener variedad y otra cosa, tener el aire acondicionado, ¿no? Claro. Son dos sistemas de aire acondicionado que nos permiten tener el vino, no sé a qué temperatura creen que está. 20 temperaturas. es 18. Claro, está por ahí, ¿no? 17, 18 grados. A veces está más fría, depende, ¿no?, del ambiente exterior. Y, ¿qué más les puedo decir? La luz, la altura, será 3 metros 3 también, metros, ¿no? sí, más o menos. 3 metros y las luces son especiales, ¿no? La luz muy potente, de repente su profesor les ha explicado que es malísimo para el vino. Sí. Y aparte el calor, el vino es un ser vivo dentro de la botella, entonces no le puede caer luz, vibraciones, malos olores, nada de eso. Entonces la luz es tenue y solamente alumbra para yo poder Ver las etiquetas, claro. Sí, porque después no, luz potente jamás. Y en profundidad. Profundidad debe ser la altura, ¿no? Claro. ¿Por qué le dicen profundidad? Porque seguro la mayoría de las cavas en Europa son hechas subterráneamente, Ay. pero en Perú casi no se hace eso. Claro, ¿no? es un cuarto. Hay unos restaurantes, pero son poquísimos, que tienen bodegas subterráneas, entonces por eso se refieren subterránea o en profundidad. En este caso es altura. Claro. Y, o sea, ¿tú recomiendas que sea en profundidad o sea así nomás? En realidad, si se pudiera hacer en profundidad, estuviera muy bueno, ¿no? Porque ¿cómo nacieron las cavas? De repente alguien sabe la historia de las cavas. Las cavas nacieron básicamente porque querían un lugar fresco donde almacenar los vinos. Y de repente en Italia, clima mediterráneo, caluroso, entonces los vinos se malograban rápidamente. Entonces se dieron cuenta básicamente que en el subsuelo había un frescor mayor que en la parte superior. Entonces bajaban y la temperatura era súper fresca, entonces así nació la cava y eso se aplica en todas partes del mundo. Pero si nosotros logramos recrear un ambiente de una cava igual que en el subsuelo, pues está bien, ¿no? Porque en este lugar, se dan cuenta, está oscuro, 1, 2, está casi herméticamente cerrado, ¿no? No hay ventanas, solamente cuando se abre entra oxígeno. ¿Y qué más? La temperatura es artificial. Claro. Entonces, esa es la respuesta. En cuanto al orden de tus vinos, ¿cómo los tienes ordenados? O sea, acá nos ponen que son blancos, o sea, que tienen que haber blancos, tintos, rosados, espumantes, dulces. ¿Cómo los ordenas? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Bueno, en este caso, como les dije, los blancos tienen menor presencia. Los blancos en sí es bueno que estén en un lugar, ya sea arriba, abajo, donde no le caiga mucha luz, ¿no? Porque los blancos son más sensibles. Por ejemplo, tengan una línea de vino. ¿Qué vino han probado hasta ahora? ¿Se recuerdan? ¿O todavía no han probado? Hemos probado un montón de diferentes tipos de vinos. Sí, Ya. diferentes cepas. Chardonnay. ¿Alguna etiqueta? El Ruffini y Gewürztraminer. Rutini. El Sí. Rutini. Buenísimo. El Gewürztraminer. Claro, por ejemplo, ya tenemos el Rutini y el Gewürztraminer y, a ver, acá tengo otro Rutini. Y este es Rutini tinto. Ya. El Rutini tinto va a tener más capacidad de guarda, es decir, va a tener más años, va a ser más longevo que el Rutini blanco. ¿Por qué? Porque las uvas tintas tienen antioxidantes propios de la cáscara de la uva tinta. Entonces acá hay resveratrol y todos los antioxidantes que tiene el vino y que no tiene el vino blanco. Entonces tiene aquí una ayuda para sobrevivir más tiempo. Entonces, por ende, sacaríamos la conclusión que el vino blanco
envejece más rápido y no dura tanto como el... Entonces ustedes de repente, como algún día chefs o dueños de su propia empresa, de su propio restaurante, tendrían que estar atentos a que el vino blanco no se quede por mucho tiempo, porque después de, digamos, 5 años, en este caso, este vino puede sobrevivir 7 y el Gewürztraminer unos 5, yo calculo. Y eso que son vinos buenos, ¿no? Si hablamos de vinos más ligeros, más convencionales, la edad es mucho menor, ¿no? Entonces, eso es importante, ver de que los vinos blancos salgan antes. Y el blanco, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Guardándolos en lugares que no se contribuyan a que no se deteriore tanto, ¿no? O sea, si tenemos un estante, tú pones Abajo, abajo los pues, espumantes. Sudamérica y España. Y esos justamente son los vinos más consumidos por el mercado peruano. Sí. Y otra pregunta. Veo que algunos vinos están echados y otros parados. Sí. Bueno, en este caso, este es por un tema de rotación, ¿no? Aquí podría estar parado, no entraría. En cambio aquí sí, tema de comodidad, aquí sí entra, ¿no? Entonces estamos aprovechando el espacio. En sí es mejor que esté echado, pero hay algunos que están parados, y esos que están parados básicamente tienen que ser vinos de alta rotación. Claro, sí. Ah, ya, no por rotación, o sea, no tiene nada que ver el hecho que sean tintos o blancos, que tengan sedimentos o no, solamente por Sí, rotación. claro, eso también, pero por ejemplo, si yo tengo un espacio donde puedo tener las botellas paradas de repente y optimizar el espacio de esta bodega. ¿Produce Casillero del Diablo? Sí hemos probado, creo eso. Este es buenísimo, si lo han probado, fantástico. Sí, lo hemos probado. Súper Sí rico. hemos probado con Chatoro, creo. Bueno, Conchaitoro es la bodega y este es su vino top. Después El top. Conchaitoro tiene un montón de Conchaitoro Gran Reserva, tiene Conchaitoro Marqués de Casaconcha, Conchaitoro Reservado, Conchaitoro Frontera, Casillero del Diablo, Serie Riveras, ajá. Bueno. Tenemos los clásicos. Bueno, la siguiente pregunta es la temperatura de la cava, que ya nos dijiste que es más o menos 17, 18, creo. Sí, 17, 18, a veces puede llegar a 16, ¿no? Pero va en ese rango. El rango en realidad varía, pero no puede variar demasiado. Puede ser de 15 hasta 18 grados. La iluminación también, como vemos, no tiene mucho... No, ¿Y qué pasa si un día, o sea, porque sale el sol y eso, Claro. la luz de acá, afecta a estos vinos de acá? ¿O Gracias a Dios no. Ya he visto que, bueno, entra la luz, ¿no? Y la luz viene así, y en realidad no... no, pero es que no, Sí, no, viene así la luz básicamente. no tiene tanto? No, no tiene tanto, y ahí con un poco ese tonel tapa. Y no, la luz no viene así directamente. Otra pregunta, Nuria. Cuando venden un vino blanco, ¿cómo hacen? ¿Con cuánto tiempo de anticipación enfrían? ¿Cuánto se demoran en enfriar un vino dulce Claro. o un vino blanco? Ya, aquí ven que el vino está igual, la misma temperatura que un vino tinto. Claro. Ya, no se puede básicamente guardar los vinos. Algunos vinos, si ustedes saben que ay, este vino siempre sale, entonces lo tengo frío, perfecto. Pero los vinos se dañan la etiqueta cuando está en mucho frío, mucha Claro. humedad. Entonces, si Empiezan a ustedes- sudar. Sí, sí, se malogra la etiqueta y en realidad es falta de respeto llevarle al cliente una etiqueta dañada, ¿no? En lo posible, tratar de que, por ejemplo, aquí tiene unos rasguñitos, pero no es mucho, pero se maltrata la... Si lo pones en agua. Si lo pones, lo Claro, pones no se en- le puede dar una etiqueta ya como si que lo pones en una heladera, prácticamente- ¿no? Se maltrata. Entonces, es preferible tenerlo al mismo...